laiguana.tv. 10 años de verdad. Pues en primer lugar le vamos a dar la palabra a Miguel Ángel Pérez Pirela, que nos acompaña de manera virtual en esta sesión. Él es filósofo, escritor y comunicador político venezolano, doctor en filosofía política y autor de varios libros, entre los cuales quiero destacar Del Estado Posible, Crónicas de una Revolución, del 2008, Pueblo, del 2010, Libre por sobre todas las cosas, de 2013. Fue productor y presentador de los programas televisivos nacionales e internacionales, Cayendo y Corriendo e Infraganti de Telesur, fundador del programa de información política La Iguana TV, un espacio importantísimo dentro de la reflexión geopolítica también. Él conduce actualmente el programa 2.0 desde donde sea y es investigador del área de sociopolítica y cultura del Instituto de Estudios Avanzados. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Es un gran honor tenerte en este espacio, transformando, pensando y cambiando el mundo. Bienvenido. Muchísimas gracias, querida Katia. Es para mí un grandísimo honor estar aquí con ustedes y poder hacerles llegar también nuestras experiencias desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, y también los elementos que hemos podido extraer precisamente de dicha experiencia, elementos analíticos, elementos teóricos que acaso puedan ayudar a otras latitudes. Estoy de acuerdo contigo cuando dices que la comunicación es un hecho cotidiano, es un hecho constante. Sí es cierto que la política es el lugar de la palabra. La comunicación entonces es el centro de la política, un poco lo que decía Pascal de Dios. La comunicación para la política es un centro, es un círculo cuyo centro está en todas partes. Repito, la comunicación para la política es un círculo cuyo centro está en todas partes, y así hay que pensarla desde el punto de vista transversal. Ahora, la comunicación, así como nosotros la hemos venido experimentando, analizando y también creando y recreando, no obstante sea cada vez más un fenómeno instantáneo, un fenómeno del momento, una carrera contra el tiempo. A pesar de todo ello, la comunicación dentro de los procesos de transformación tiene que ser interpretada no como una carrera de 100 metros o de 200 metros, sino a partir de una lógica maratónica. Y efectivamente, uno de los grandes hitos que cambió la historia de la comunicación política en nuestra región es el golpe de Estado que se le da contra Hugo Rafael Chávez Frías en el 2002. Y por favor, tengamos en la mente esta fecha, 2002. Del 2000 al 2012, 10 años, del 2012 al 2022, 20 años. Nosotros podríamos decir que el primer golpe mediático en la historia fue dado aquí en Venezuela. Y no lo digo por chauvinismo o por orgullo, todo lo contrario. En Venezuela precisamente se fraguó un golpe de Estado hace 20 años que debe ser pensado y analizado después de la pandemia. Y son dos elementos, dos hitos históricos que tenemos que tomar entonces en consideración. 2002, primer golpe de Estado mediático. 2022, época, esto lo pongo entre comillas, post-pandémica, es decir, época en las cuales nos tuvieron encerrados en nuestras casas, y la virtualidad, la comunicación virtual, la comunicación digital, la comunicación 2.0, no pasó a ser una comunicación del futuro, sino que pasó a ser una necesidad básica para que los niños pudieran hacer las tareas escolares, para que las personas pudieran ordenar en muchos casos, las que pudieran, vistas las condiciones económicas, delivery, para que incluso parejas y familiares pudieran comunicarse. Entonces, ¿cómo pensar nosotros desde la transformación una comunicación que desde el 2002 hasta el 2022 ha cambiado tanto? Y un primer elemento es fundamental. Es difícil pensar, y es precisamente el título de esta mesa que nos convoca, una comunicación como formación
que ya tiene un cierto nivel de complejidad, de desarrollo, de metodología. Es difícil pensar una comunicación como formación si en nuestra América, desgraciadamente, la comunicación tiene que ser un hecho de resistencia. Entonces, ¿cómo pasar de la resistencia que implica la comunicación a una comunicación de la formación? E insisto yo, ¿por qué resistencia? Porque en países de nuestra América y más específicamente en la República Bolivariana de Venezuela, la comunicación ha sido una herramienta fundamental de sobrevivencia política. Nosotros nos tuvimos que no solamente adaptar a la comunicación, sino transformarla hasta en sus últimos detalles. Y voy a explicar históricamente por qué. Porque hace 20 años, cuando se da el golpe de Estado contra Hugo Chávez, e incluso vamos al 2000, 2 años antes, cuando ya asume la presidencia Hugo Chávez, en Venezuela existía un bipartidismo. Acción Democrática y COPEI se pasaba cada 5 años, se pasaban entre ellos el poder, y a esto se le llamaba la democracia modélica de nuestra América. Pero también había una especie de bipartidismo comunicacional, donde canales como RCTV, canales televisivos, o como Venevisión, tenían un poder político inconmensurable. Tenían hackeados, para decirlo con un lenguaje del 2.0, a los presidentes de la República y colocaban y quitaban presidentes de la República desde el poder mediático. Es decir, había un suprapoder por encima del poder fáctico, del poder de los poderes del Estado venezolano, de los poderes incluso de los partidos, de los poderes incluso de las personalidades con mayor ascendencia en los años 60, 70, 80, 90. Había un poder más grande que ellos, que era el poder comunicacional, manejado además a voluntad por los intereses del Pentágono. Lo primero que hace entonces Hugo Rafael Chávez Frías es relativizar el poder de no solamente los partidos políticos, y él llega con una propuesta que rompe con el sistema de bipartidos, sino también rompe con el poder de estos dos canales de televisión y todo el andamiaje que conllevaba. De la noche a la mañana, Hugo Rafael Chávez Frías, para los medios de comunicación hegemónicos, por ahí por el 2000, inicio del 2000, pasó a ser de un presidente prometedor, joven, etcétera, a simplemente un dictador castrocomunista que va a llevar a Venezuela a la debacle. ¿Qué es lo primero que hace entonces Hugo Rafael Chávez Frías? Crear poderes paralelos de comunicación. Y es así como nacen fenómenos como @Chávez Candanga. @Chávez Candanga muy tempranamente se convierte en un elemento de comunicación popular, donde todo el pueblo es implicado. Para hacer esto, evidentemente, hay que pasar por políticas públicas donde se le entrega subvencionado celulares a una parte importante de la población y se le entrega computadoras portátiles a gran parte de las escuelas y los liceos, es decir, de la educación primaria y secundaria. A partir de @Chávez Candanga se empieza a gobernar, a llamar la atención, se empieza a señalar errores, se aceptan críticas, y esto va de la mano con otro gran fenómeno que fue Aló Presidente, que se convirtió en una especie de gobierno en tránsito por todos los territorios de la República Bolivariana de Venezuela y más allá. Se comienza entonces a trastocar la comunicación, y la comunicación se vuelve lentamente una comunicación cada vez más de sobrevivencia, una comunicación de resistencia. Pero la comunicación no se podía quedar solamente en esto. Y lentamente la comunicación en Venezuela también comenzó a florecer con radios populares, con canales internacionales como la multiestatal Telesur, con una penetración cada vez más grande de militantes, de pueblo organizado, de activistas políticos, de movimientos sociales en todo el tema 2.0 y de las redes sociales. Y evidentemente esto comenzó entonces a hacer que lentamente y por primera vez en la historia de Venezuela se diera una lucha frontal entre los canales hegemónicos, por una parte, que habían tenido el poder durante más de 60 años, y nuevas formas de poder. Ahora, 2002 es, y por eso quise colocar esta fecha, es una fecha fundamental, porque frente a este golpe de Estado, el pueblo venezolano sale a la calle
al darse cuenta que en medio de un golpe los canales fundamentales, RCTV, Venevisión, estaban pasando comiquitas, estaban pasando Tom y Jerry, estaban pasando Los Simpsons, estaban pasando series de los Estados Unidos y estaban silenciando un golpe de Estado que había dado como primer resultado el secuestro de Hugo Rafael Chávez Frías. Y aquí quería llegar, porque aquí la comunicación de resistencia lentamente comienza a hacer una transición hacia una comunicación de formación y se empieza a dar entonces sin canales de televisión, sin radios, los periódicos no salieron durante esos días del golpe, comienza el pueblo a organizarse a través de una forma de comunicación paralela, inédita, alternativa, de resistencia, transformadora y de barrio en barrio. Y Caracas es una ciudad con muchos motorizados, visto también el clima que lo permite. Y de motorizado en motorizado empezaron las comunidades y los barrios a decirse, épale, nos están dando un golpe de Estado, vamos a informar. Y se estableció por primera vez ya de forma visible una comunicación activa, una comunicación transformadora que terminó haciendo abortar, insisto yo, al primer golpe de Estado mediático que el mundo conoció, con el resultado que todos conocemos, la llegada de Hugo Chávez. A partir de ese momento, entonces, nosotros entendimos, 2002, hace 20 años, el papel fundamental que tenía la comunicación como resistencia y el papel fundamental que tenía la comunicación como formación. Ahora, evidentemente, surgieron medios de comunicación como el que en este momento represento como director, que es la iguana.tv, que a esta hora por mes está teniendo 2.2 millones de usuarios, es decir, es un fenómeno comunicacional difícilmente comparable con cualquier medio de comunicación alternativo y que entra en competencia con los medios de comunicación hegemónicos 2.0 en Venezuela y en Latinoamérica. Claro está, entra en competencia, ¿por qué? Porque desde los Estados Unidos y del Pentágono se está invirtiendo una grandísima cantidad de dinero para tenernos, entre comillas, informadas e informados a partir de los intereses, claro está, del Pentágono y de la Casa Blanca. Todo esto implica entonces un elemento fundamental que apela también al gobierno bolivariano y al pueblo todo, porque sí, estamos dando una pelea muy importante, estamos teniendo millones de visitas, estamos logrando competir de tú a tú, pero ¿con quién estamos compitiendo y con qué instrumentos estamos compitiendo? Porque al fin y al cabo estamos compitiendo con los instrumentos que es Twitter, Facebook, Instagram, etcétera. Es decir, las armas que estamos utilizando desde el punto de vista comunicacional son armas que en cualquier momento y cuando lo quiera Silicon Valley, allá en California, puede apretar un botón y dejarnos sin Twitter. Las cuentas de Twitter de la Iguana, las cuentas de Twitter de este servidor, que casi llega a 1 millón de seguidores, ha sido bloqueada cada vez que hay una elección de los Estados Unidos o cada vez que hay una elección en Venezuela. Entonces esto nos llama a un desafío mucho más grande. Tenemos que crear redes sociales soberanas, autónomas, no dejar la lucha en las redes sociales tradicionales, en su grandísima mayoría estadounidenses, pero tenemos que crear redes paralelas, redes soberanas, y en eso andan países como China y en eso andan países como Rusia. Pero vamos más allá. ¿A qué nos sirve crear redes paralelas si todo el sistema de cableado y de satélite para que nosotros podamos acceder al Internet en nuestra América está controlado por los Estados Unidos? Por lo cual también hay un llamado a una soberanía tecnológica y a una creación de infraestructuras robustas y sólidas. Y países como México, países como Argentina, países como Brasil, que son además grandes países, países continentes, países potencias, están llamados precisamente, y estamos todos llamados también aquí en Venezuela, a crear plataformas, no solamente redes sociales, sino plataformas tecnológicas que nos permitan tener soberanía en la utilización del Internet. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Que al fin y al cabo, esto desde el punto de vista tecnológico nos advierte, pero también desde el punto de vista de la creación y de la creatividad y de la estética. Porque una parte importante, desgraciadamente, de la izquierda norteamericana o de sus movimientos sociales, dice, bueno, Twitter no me quiere, Facebook no me quiere, nos están bloqueando todas las cuentas, para poder ser virales tenemos que pagar y no tenemos cómo. Sí, tenemos que también acabar con esa lógica del patito feo, del calimero, y tenemos que
y disculpen que coloque como ejemplo la Iguana TV, tenemos que saber que sí es posible, jugando con los instrumentos que en estos momentos tenemos, que no son nuestros, que son instrumentos hegemónicos, darle la pelea. Y para ello tienen que haber, por ejemplo, elementos de formación muy importantes para que nosotros, nuestros jóvenes, nuestros formadores, estudiemos los algoritmos. Porque los algoritmos pueden ser estudiados y podemos saber cómo penetrar nosotros, casi como virus revolucionarios dentro de los sistemas hegemónicos, para hacer llegar nuestro mensaje. Y es posible. Basta que ustedes vean las transmisiones mañaneras de López Obrador y la viralización en términos, por ejemplo, de la plataforma de YouTube que tiene el presidente López Obrador, para que veamos que sí es posible hacer esto. Y esto parte de una comunicación creativa, y yo quisiera rápidamente irme al medioevo. Y ustedes me dirán, pero Spirella se volvió loco, ¿qué va a hacer en el medioevo? Y es que ya en el medioevo comienza, a través de eso que los filósofos medievales llamaban los trascendentales, para describir a Dios, comienzan a entender cómo vender a Jesucristo como producto mediático, como producto político, como producto estético. Y el medioevo, ¿qué hace? Primero que todo, hace de Jesucristo un árabe de pelo negro y ojos negros, lo hace un rubio con mechones un poco rojizos, y todo el renacimiento florentino, o al menos el renacimiento de ciudades como Pisa también, de ciudades como Roma, transformaron estéticamente la figura de Jesucristo. Y los filósofos, empecemos a Santo Tomás de Aquino, dijeron, ahora, para hablar de Dios tenemos que hablarlo bajo 4 categorías que son los trascendentales. Yo tomaría esas 4 categorías y las aplicaría a los fines comunicacionales que nosotros queremos. Decía, Dios, primero que todo, es verum, es decir, es verdadero. Primer elemento, una comunicación verdadera. Nuestra verdad. Pero una verdad, por más verdadera que sea, si no se sabe comunicar, no va para ningún lado. Decía, Dios, además de verum, es unum, coherencia en el discurso. No estar cambiando todos los días de estrategia. Unidad en los conceptos, en los simbolismos, en los elementos epistemológicos de conocimiento, en los elementos semánticos de sentido. Unum verum. Dios es bonum, decían desde el medioevo. Hay que venderlo como bueno, como un producto bueno. Dirían muchos de nuestros gobiernos, como un producto de exportación. Dios entonces es verum, verdadero, unum, uno, bonum, pero sobre todo los trascendentales medievales que se le aplicaban a Dios decían, y Dios es pulcrum, es decir, Dios es bello. No basta una verdad, no basta que la verdad sea una, no basta que la verdad sea buena. Si nosotros nos revestimos esta verdad del pulcrum, de la belleza, de la estética, de elementos creativos y creadores que nos permitan acceder a una verdad bien presentada, es fundamental para nuestros elementos. Algunas veces nosotros caemos en extremismos de la izquierda y decimos, no, esta es mi verdad, y aunque no esté bien presentada, aunque sea fea, aunque en algunos casos no sea coherente, no sea aunque no pueda parecer buena, bueno, es mi verdad. Y como es la verdad, no. La democracia participativa y protagónica que está dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela habla precisamente de eso. El hecho no es vencer, el hecho en términos comunicacionales es cum vincere, es decir, convencer, vencer con el otro. Y para esto, y vuelvo al inicio de mi alocución, la transversalidad de una comunicación buena, verdadera, una y bella es fundamental. Bueno, me quedan solamente 2 minutos para mis 20 minutos de alocución, y nosotros queremos entonces dar propuestas concretas. Nosotros pasamos entonces de una comunicación de la sobrevivencia, de la supervivencia, de la resistencia, a una comunicación de la formación. Y es así como en el caso de la Iguana.tv, insisto, 2.2 millones de usuarios al mes. En YouTube tenemos ya nuestra placa de más de 100.000 seguidores, ya vamos por 212.000 seguidores. Es decir, ya tenemos los estadios llenos de toda Venezuela, de todo México, jugando fútbol, jugando béisbol todos los días. ¿Qué hacemos ahora con eso? Sexismo, propaganda barata de la revolución, fake news o formación. Y es así como precisamente esta semana nace La Iguana Ediciones.
que es en ese portal con esa gran cantidad de flujo, ahora tenemos un botón donde dice Iguana Ediciones, usted le da clic y comienzan a aparecer publicaciones como esta, Conversaciones Descoloniales, que es precisamente Miguel Ángel Pérez Pirela y este servidor y el gran periodista Clodoaldo Hernández, a través de programas en laiguana.tv, comenzamos a entrevistar, más bien a conversar con grandes figuras del pensamiento nuestroamericano. Enrique Dussel, que inauguró estas jornadas, nuestro querido Atilio Borón, los venezolanos Luis Brito García y Ramón Grofogel, y Vladimir Acosta, nuestro querido hermano puertorriqueño Ramón Grofogel, Karina Ochoa, Aura Cumes, Roberto Almanza y Kate Colmenares, con la compilación de Jimena González Broque. Es decir, redes sociales, sí. 2.0, sí. Pero muy importante, además del Pulcrum Verum, Unum Bonum, muy importante, además de crear redes sociales soberanas y plataformas tecnológicas soberanas, muy importante, crear contenidos. Y eso es mentira, que un contenido con profundidad y análisis no va a ser viral. Es posible. Y ahora usted puede acceder a este libro de formación. La mesa es precisamente comunicación para la formación. Usted puede ya acceder a la formación en formato digital, gratuito, y nosotros a través de esto, y después de 20 años, 2002, 2002, primer golpe de estado mediático, 2022, época post-pandemia, hicimos de un éxito, de una viralidad 2.0 y digital, un terreno propicio para la formación. Salen libros como estos, esta semana inauguramos también Los espejos nos cogen a quien mirar, y la novela de Clodoaldo Hernández, esa larga, infinita distancia, que usted puede ya tener gratuitamente a través de laiguana.tv. Se pasa entonces de la formación, de la comunicación de resistencia a la comunicación de formación. Es posible hacer entonces de nuestros procesos sociopolíticos de transformación aldeas digitales, aldeas virtuales para profundizar no solamente en la formación sociopolítica, en la comunicación sociopolítica, sino también en el crecimiento de nosotros como pueblos organizados y de la comunicación entre nosotros como pueblos desde el punto de vista de los procesos de integración nuestroamericanos. Muchísimas gracias. laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.